Ok, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a esperar unos minutitos, unos 2 minutitos más para comenzar. Ya, Eduardo, como tú quieras, Ningún problema. cuando usted quiera, comenzamos entonces. Bien, en honor al tiempo entonces, a medida que vaya transcurriendo la charla, si las personas se van integrando, van a ser todos y todas muy bienvenidos. Bueno, comenzamos entonces. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Claudia Burgos, directora de vinculación con el medio en IPLASEX. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro último día del ciclo de charlas claves para una empleabilidad exitosa. Agradecemos a quienes se han conectado desde el primer día a nuestra feria laboral virtual nacional e internacional y por supuesto a cada una de las charlas que se han desarrollado en este contexto. Quiero contarles rápidamente que nuestra gran feria, que se encuentra activa hasta este domingo 19 de noviembre, cuenta con 3 salones, con ofertas laborales nacionales, ofertas laborales internacionales y prácticas profesionales. Como también contamos con un espacio de preparación laboral con cápsulas de apoyo para la búsqueda de empleo. Así que ahí los dejamos a todas y a todas pendientes para que entren a esta feria y puedan también navegar y buscar sus espacios para poder desarrollarse. Agradecemos también a todas las empresas que nos acompañan en este gran desafío con el objetivo de generar mayor inserción y movilidad laboral para toda la comunidad IPLASEX y externos. No olvidemos que esta feria está abierta a todas y a todos los que quieran entrar y desarrollar ahí también un espacio de consulta. Hoy estamos en tiempos de la globalización e inmersos en la tecnología. Por ello, la experiencia y conocimiento de los profesionales insertos en diversos rubros y países nutre nuestra percepción de los mercados laborales actuales. Es por esto que desde Limache, región de Valparaíso, nos acompaña un invitado muy especial, Eduardo Alvarado Benavides, titulado de la carrera de Servicio Público en IPLASEX, magíster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad Central de Chile, docente y además tiene muchos otros roles que él mismo hoy nos va a contar. Y hoy nos hablará sobre el liderazgo de equipos para la transformación digital. Muy bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Qué orgullo tener un titulado como tú hoy día presente en estos contextos de nuestra red laboral de IPLASEX. Así es que nada, te doy la palabra y la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y me agrada bastante poder conocer y poder dirigirme a todos los titulados y egresados, alumnos, gente que está buscando trabajo, ¿no es cierto?, en este medio digitalizado que cada vez se pone más complejo y intrincado. Y para mí estar hoy día presente generando un aporte claramente es bastante gratificante, por así decirlo. Así que espero que podamos disfrutar, ¿no es cierto?, de este webinar, que puedan aprender, que puedan conocer, ¿no es cierto?, nuevos conceptos y poder ir incorporando dentro de sus actitudes profesionales y curricular también un nuevo concepto que les va a poder permitir triunfar, sobre todo en las entrevistas de trabajo y dentro de la organización también empezar a cambiar un poquito la mentalidad que tenemos y empezar a pensar más en la organización como personas, ¿no es cierto?, no como recursos, empezar a generar todos estos cambios que se nos vienen ya bastante fuertes. Sí, Eduardo, y ahí comentar que es interesante lo que ya empiezas comentando, porque efectivamente estamos en tiempos de cambio. Entonces hay como que de alguna manera desaprender
cosas para aprender otras que estén más acorde con la actualidad, con los nuevos tiempos, con la tecnología y todo lo que tú hoy día nos vas a entregar en términos de recursos para que podamos también aprender ahí a tener otras nuevas experiencias para poder desarrollarnos. Así es que usted manda, señor, cuando usted quiera. Yo estoy aquí para generar su presentación y nos vamos, somos equipo ahora. Comencemos a presentar inmediatamente para empezar a entrarnos en esta temática. Ya, perfecto. Bien, ahí está la presentación, así es que tú vas avanzando según lo que tú me vayas comentando, yo también voy a ir avanzando. Bueno, nuevamente darles la bienvenida, ¿no es cierto?, a todos y todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que están participando de este webinar de liderazgo de equipos para la transformación digital en este entorno VUCA, que quizás es un concepto bastante raro, extraño para algunos, para otros es un concepto totalmente nuevo y otros que ya quizás lo están aplicando, y les agradecemos poder unirse a nosotros en esta importante conversación. Hacemos la siguiente diapositiva. Bueno, yo más que presentarme directamente, ¿no es cierto?, de la diapositiva, contarles un poco de mí. Mi nombre es Eduardo Alvarado Benavides, soy exalumno de IPLASEX, ya de la carrera de Administración Pública, después continué estudiando, tengo una amplia experiencia en gestión de personas, liderazgo, coaching organizacional, pero especialmente en el ámbito de la administración pública y también privada. Y estoy bastante emocionado de poder compartir con ustedes mis conocimientos y experiencia y espero que pueda ser de aporte para cada uno de ustedes en su desarrollo profesional. Así que con esta presentación, ahora nos vamos directamente a lo que nos convoca, que es este nuevo término VUCA, ¿no es cierto?, en el liderazgo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, yo quiero partir, ¿no es cierto?, esta presentación, ¿ya? Con este concepto nuevo, ¿ya? Dando primero los objetivos. Primero vamos a reconocer, ¿no es cierto?, este nuevo entorno VUCA en el que se está desarrollando esta transformación digital que ha ido bastante rápido en este mundo nuevo, cambiante. Hemos tenido cambios sociales que han sido bastante importantes y se han desarrollado. Tuvimos una conmoción social no hace mucho en Chile que nos llevó a replantearnos la forma en que nosotros trabajamos dentro de la organización, cuál es valioso es el recurso. Después tuvimos una pandemia, la pandemia vino a cambiar, ¿no es cierto?, nuestros paradigmas en lo laboral, en lo escolar, en lo docente, ¿no es cierto?, donde se pensaba que estaban bastante desacreditadas, ¿no es cierto?, todas estas organizaciones, universidades, institutos, que impartían estos cursos y estas carreras online. Y todo este aboraje, ¿no es cierto?, de pandemia vino a hacer un cambio en las universidades tuvieron que reconvertirse, y aquellos institutos como IPLASEX, ¿no es cierto?, que vienen siendo líderes en materia de impartir carreras online, eh, presentó, ¿no es cierto?, todo un sistema que ya ellos venían trabajando con el tiempo, porque fíjense que ellos incorporaron dentro de su funcionamiento este entorno VUCA de forma muy potente. Quizás lo hicieron de forma planificada, ¿no es cierto? O quizás se adelantaron en el tiempo, no lo sé, nunca voy a descubrir eso, pero la verdad es que fueron, de hecho, muchas universidades, creo que tomaron muchas de estas plataformas que tenía IPLASEX y fueron desarrollándolas para poder impartir sus carreras. Como segundo objetivo, vamos a comprender qué implica esta transformación, ¿no es cierto? Hay una transformación cultural, hay una transformación social, hay una transformación económica que viene a partir, ¿no es cierto?, de este mundo digital. Y finalmente vamos a analizar el paso al concepto de líder, a ejercer liderazgo en las distintas organizaciones. Así que pasamos inmediatamente a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a partir con el término VUCA, ¿no es cierto?, para que todos podamos entender un poco de qué está hablando. ¿De qué estoy hablando? Este término se origina en el ejército de los Estados Unidos y se refiere a las condiciones cambiantes, a las situaciones que son volátiles, que son inciertas. Y viene del término en inglés uncertain, que es ambientes que son complejos, que son ambiguos. Y estos términos se aplican a menudo en entornos empresariales y organizacionales modernos, especialmente en el contexto de la transformación digital. Para eso entendemos entonces VUCA como un concepto que se utiliza para describir o reflexionar, ¿no es cierto?, un sistema económico, social, donde las condiciones son cambiantes, son difíciles, no podemos controlarlas, no sabemos qué va a pasar, por ende tenemos que aprender
¿no es cierto?, a ir adaptándonos a este sistema, y VUCA es un acrónimo que se desglosa de la siguiente manera. Bueno, este acrónimo está en inglés, habla de volatility, uncertain, complexity, ambiguity, pero si queremos entenderlo bien, tenemos que verlo como la volatilidad, ¿no es cierto? Hablamos de que la naturaleza es dinámica, la sociedad va cambiando, la tecnología va avanzando a velocidades, a ritmos que son demasiado rápidos y cambiantes. Y eso provoca una incertidumbre, porque no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo predecir, ¿no es cierto?, la sorpresa, la comprensión de eventos y asuntos, y eso va haciendo que se vaya volviendo cada vez más complejo este ambiente, porque se van entrecruzando una multiplicidad de factores y variables y van generando un entorno caótico y confuso. Y finalmente, ambigüedad, ambiguity, que es la dificultad de comprender, ¿no es cierto?, con claridad situaciones que pueden ser confusas debido a la falta de precedente exacto, a la posibilidad de interpretar, ¿no es cierto?, múltiples factores. Y este término se usa para describir este entorno, como le digo, dentro de las organizaciones que hoy en día se lideran, ¿no es cierto?, y está marcado por desafíos constantes. Hoy día las industrias, ¿no es cierto?, el trabajo, el liderazgo es cada vez más rápido, es continuo. Y un contexto VUCA, ¿no es cierto?, la toma de decisiones es complicada. ¿Por qué? Porque es imprevisible, porque el cambio es constante y las organizaciones se tienen que ir adaptando y tienen que responder con agilidad y resiliencia. Y estas son dos palabras que son bastante importantes. Primero, estos nuevos líderes, ¿no es cierto?, que van llevando a la organización, que no necesariamente puede ser un jefe, puede ser un encargado, sino que puede ser un trabajador, ¿no es cierto?, que esté llevando este liderazgo, tiene que ser bastante rápido en la toma de decisiones y tiene que analizarlo desde la visión del conjunto, tiene que hacerlo partícipe, ¿ya? Y ahí tiene que ver también con los distintos estilos de liderazgo, liderazgos que han ido quedando en el pasado, por así decirlo, cuando hablamos del líder autoritario, ¿no es cierto? Ese líder que mandaba en la organización y tomaba totales decisiones sin preguntarle al resto de la organización qué les parecía, o si iban por buen camino o por mal camino, ¿no es cierto? Hoy día esos tipos de liderazgo quedan totalmente relegados a líderes que son bastante ágiles, que son muy resilientes, ¿ya?, que tienen la capacidad de entender, ¿no es cierto?, que hay factores que no pueden ir controlando, pero tienen que ir adaptándose, amoldándose, ir escuchando mucho y también ir poder entregar, ¿no es cierto?, resoluciones del minuto rápidamente, y eso también es lo que están buscando las organizaciones. Y aquí hablemos de liderazgo desde la persona que está postulando un trabajo, aquella persona que ya está dentro de la organización, que está buscando una promoción. Por ende, cuando hablamos de volatilidad, lo entendemos como que el cambio se produce rápido, es imprevisible. Y un ejemplo de la transformación digital de esto es la aparición repentina, ¿no es cierto?, de estas tecnologías, plataformas que van cambiando el panorama tecnológico y empresarial, incluso educacional. Eh, Vamos a un botón, ChatGPT, ¿no es cierto? Hoy día yo, la empresa, la organización en sí, a través de estas nuevas tecnologías puede ir relegando al diseñador gráfico, porque estos nuevos sistemas, basta con que yo dé unos comandos y me pueden generar una gráfica, me pueden generar un logotipo. Entonces empezamos a ver cómo nos logramos adaptar. Y fíjense que es un tremendo desafío para los diseñadores gráficos, ¿no es cierto?, poder ir adaptándose para no quedar obsoletos frente a las tecnologías. ¿Y por qué? Porque el mundo se vuelve incierto. No hay una capacidad de prever con precisión cómo van avanzando estas tecnologías. Recuerden que no hace mucho Microsoft, ¿no es cierto?, que estaba trabajando en esta inteligencia artificial, detuvo los desarrollos porque no entendían bien cómo esta inteligencia artificial iba a ir interactuando con las personas. En algún minuto organizaciones pensaron en ir reemplazando trabajadores, pero siempre se requiere, ¿no es cierto?, eh, la persona, la calidad humana, la inteligencia, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros los seres humanos, que no la compensa una inteligencia artificial, pero que tenemos que ir adaptándonos. ¿Por qué? Porque este mundo se vuelve complejo, se interconecta, es difícil de entender, difícil de analizar. Por ende, la transformación digital, ¿no es cierto?, hay que entenderla desde un entorno que se vuelve intrincado, pero, ¿no es cierto?, hay que tener una capacidad de adaptarse, de ser resiliente, de cambiar, ¿no es cierto?, de ir navegando en estas aguas turbulentas que finalmente me llevan a la complejidad, ¿no es cierto? Ahora, cambio de diapositiva, por favor.
Ahora, aquí hay una pregunta que es bastante importante, que es cómo cada componente, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, van afectando a las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, no solamente hablamos de una empresa, de una mini pyme, ¿no es cierto?, de un negocio de barrio, sino también estamos hablando de una universidad, un instituto, porque estas, como les digo, estos componentes se aplican a todos, ¿no es cierto?, a todo tipo de organizaciones, desde organizaciones sociales que no perciben lucro, hasta las organizaciones que sí van percibiendo, ¿no es cierto?, un beneficio. Y yo lo veo desde siempre desde tres conceptos: la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Cuando hablamos de la volatilidad, ¿no es cierto?, es el impacto en las organizaciones. Hay cambios que son rápidos, las organizaciones tienen que enfrentar rápido los cambios, ¿no es cierto?, en el mercado, cómo van fluctuando los precios, la demanda de los consumidores, las disrupciones tecnológicas. Y por ende, para eso se tienen que planificar, tienen que generar estrategias que a largo plazo se vuelvan más desafiantes. Por ende, la empresa, y aquí hay un concepto que viene muy importante y que está en boga, que son estos cursos ágiles, ¿no es cierto?, que es la capacidad de ajustarse rápidamente a estrategias operativas y, lógicamente, la gestión de riesgo, porque esta volatilidad va a exigir ciertos riesgos, ya que tengo que tomar decisiones más rápidas, por ende es más dinámico, y para poder responder a cambios repentinos, a veces tengo que ser bastante severo en la toma de decisiones. Y eso va generando incertidumbre, y eso impacta en la organización, porque es difícil prever. La capacidad de predecir, ¿no es cierto?, a estos eventos se va reduciendo cada vez más y va dificultando que se tomen decisiones informadas, y obviamente la anticipación de futuros desafíos y oportunidades se vuelve más escasa. Y, pero también hay oportunidades, está la inversión y el crecimiento. La incertidumbre a veces puede llevar a paralizarnos, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, pero también puede ayudarme, ¿no es cierto?, a arriesgarme y generar inversiones y planes de crecimiento que finalmente, con una buena recopilación de datos, recuerden que estas tecnologías también me permiten ir adelantando estas inteligencias artificiales. Hoy día en la bolsa, fíjense que antes las bolsas estaban llenas de corredores, hoy día los corredores operan incluso desde sus casas a través de estas inteligencias artificiales que le van permitiendo ir prediciendo, ¿no es cierto?, cuál va a ser el comportamiento del mercado. Y, lógicamente, una flexibilidad en la estrategia, porque la organización necesita desarrollar múltiples escenarios y tiene que aprender a cambiar de dirección según sea necesario. Y se vuelve compleja porque existen interconexiones, ¿no es cierto? Tienen que navegar por un sistema de dependencias, tanto complejas que son internas como externas, ¿no es cierto? Cambios en las políticas públicas, cambios también dentro de la organización, cambios del mercado, ¿ya? Y hay que tener bastante cuidado con la sobrecarga de información. ¿Por qué? Porque este mundo complejo, ¿no es cierto?, conduce a que vayamos teniendo mucha información, no la vayamos filtrando, ¿no es cierto?, y no vayamos identificando qué información es relevante y realmente me aporta en la toma de decisiones. Y finalmente la colaboración y los hilos, que es la necesidad de colaborar dentro de la misma organización, ¿no es cierto?, para obviamente ir solventando estos desafíos, ir generándolos como una organización, estructura completa que va hacia un objetivo y no de forma autónoma o independiente. Y finalmente yo les hablé del concepto de ambigüedad. Y la ambigüedad va desde las múltiples interpretaciones que tiene esto, ya que la información lleva a interpretarla de diferente manera, y el no tener una falta de claridad en la toma de decisiones va a generar malas decisiones. Por ende hay que innovar, hay que experimentar. La organización siempre tiene que estar dispuesta a experimentar, a emprender, ¿no es cierto?, a conocer estas nuevas tecnologías. También tiene que aprender de los errores de un entorno que no siempre es claro, y para esto el liderazgo y la dirección tiene que ser establecido de forma clara. Hay que mantener un equipo que sea alineado a un medio que sea bastante permeable, ¿no es cierto?, flexible, que sea resiliente. Y esto hay que ir transmitiéndolo al equipo. Por ende es importante, ¿no es cierto?, de este liderazgo, poder llevar, ¿no es cierto?, una capacidad de poder tomar la organización y emprenderla hacia un objetivo común. Y en un entorno buca, las organizaciones, ¿no es cierto?, que prosperan, tienen ciertas características. Primero, son aquellas que se adaptan de forma muy rápida a la tecnología, de forma ágil, que responden de manera rápida, que fomentan una cultura de aprendizaje y de adaptabilidad, ¿no es cierto?, de sus trabajadores, de sus empleados, ¿no es cierto?,
que no los trabajen como un número, que entiendan que la organización se compone de personas. Aquellas empresas que han fracasado o que se han ido a la quiebra son aquellas organizaciones que entienden a las personas como un recurso. Entonces, hoy ha habido un cambio en el paradigma y ese cambio lo vemos desde afuera en organizaciones que llevan muchos años trabajando. Por ejemplo, Google, ¿no es cierto? Microsoft, donde la persona no es un número, donde la persona se entiende que es esa persona logra el objetivo de la organización. Y si la organización logra su objetivo, va a generar una ganancia. También dentro de estos tips, ¿no es cierto?, que nos dicen cuáles son las organizaciones que prosperan, son aquellas que están dispuestas a ir evolucionando sus modelos de negocio. Fíjense que antiguamente una organización generaba un modelo de negocio y esa empresa duraba 50, 60, 70 y 80 años hasta que los dueños se morían o lo traspasaban a sus hijos. Hoy día el modelo de negocio tiene que ser cambiante, tiene que ser flexible, tiene que dar respuesta a cambios inesperados. La organización tiene que mantener una visión clara, una comunicación efectiva para guiar a su equipo a través de la incertidumbre. Y ahí es clave el líder. El líder es aquel que tiene que, dentro del caos, tiene que mantener una luz, tiene que mantener una tranquilidad y también poder dar esa tranquilidad no solamente a sus trabajadores, sino que a los mandos medios y quizás un trabajador que tenga la capacidad de poder inspirarle confianza al jefe para poder liderar estos procesos. Por ende, abordar cada uno de estos aspectos VUCA requiere enfoques que son estratégicos y muy tácticos, que son específicos en las organizaciones y que se logra navegar con éxito a través de ellos y se pueden encontrar oportunidades que son significativas, ¿no es cierto? Recuerden, incluso cuando hay una incertidumbre. Cambio de diapositiva, por favor. Yo quise detenerme, ¿no es cierto?, en algunos aspectos, ¿no es cierto?, de este entorno buca. Este entorno buca está desde el medio ambiente, ¿no es cierto?, hasta lo educativo. Y quise tocar el punto del sector educativo porque este sector ha enfrentado numerosos desafíos que requieren ir replanteando cómo se enseña y cómo se aprende. ¿No es cierto? La volatilidad, ¿no es cierto?, esta incertidumbre que es compleja y ambigua, que dispone la necesidad de desarrollar no solo conocimiento. Hoy día las tecnologías nos obligan a desarrollar habilidades, y no solo habilidades, actitudes que, ¿no es cierto?, que permiten que los estudiantes, aquellos que educamos, ¿no es cierto?, naveguemos y prosperemos en un mundo que está en constante cambio. Por ende, aquí vamos a describir algunos desafíos que son respuestas en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. Y tenemos desafíos en la educación en un entorno buca, que habla de la volatilidad, que son cambios tecnológicos rápidos. Las tecnologías en el aula cambian rápidamente, lo que se puede hacer que todos los métodos y las herramientas educativas se vuelvan obsoletas con la misma rapidez. Hay una inestabilidad también en la demanda de habilidades. Las habilidades necesarias en el mercado laboral pueden ir cambiando de un año a otro, y esto va afectando la relevancia de los currículums educativos. También existe la incertidumbre, que es cómo nos preparamos para un futuro incierto. Es difícil preparar a los estudiantes para trabajar para problemas que aún no existen, especialmente con el ritmo que vivimos hoy día, que es muy acelerado, que hay mucho cambio, ¿no es cierto?, en las industrias, mucho cambio en las tendencias, pero también hay cambios en las políticas educativas. ¿Por qué? Porque las políticas se van financiando y pueden cambiar debido a factores políticos, factores económicos, lo que también va a afectar cómo se planifican y se ejecutan estos programas educativos. Y se vuelve complejo, ¿ya? Porque hay demasiados conocimientos, los temas de estudio son cada vez más interdisciplinarios, requieren una comprensión que no solo de cómo se conectan diversas áreas y conocimientos, ¿ya? Hay una diversidad y una globalización. La educación se puede abordar desde una diversidad creciente en las aulas y se preparan los estudiantes para un mundo que es globalizado. Fíjense que hoy día yo puedo hacer un doctorado desde la Universidad de Lleida en España, ¿no es cierto?, de la Universidad de Navarra, estando desde mi casa. Y eso me lo permite esta globalización. Hoy día ustedes tienen la capacidad, a través de IPLASEC, ¿no es cierto?, de poder optar una carrera sin sacrificar tanta familia porque ya no tienen que desplazarse de un lugar a otro. Entonces, eso es un cambio en la diversidad y también es un cambio en la globalización. Y se vuelve ambiguo por la multiplicidad de fuentes de información, ya que mientras más información, mientras más tecnología tengo, ¿no es cierto?, se hace un poco difícil discernir cuáles son fiables y cuáles son realmente valiosos, ¿ya?
Y hay una variabilidad en la trayectoria educativa, porque los caminos para completar la educación y entrar en el mercado laboral son menos lineales y son mucho más personalizados hoy día. Hoy día las empresas no buscan ya solamente a un ingeniero en recursos humanos. Hoy día buscan, ¿no es cierto?, que ese ingeniero en recursos humanos se vaya especializando en otras áreas que son desarrollo organizacional, coaching organizacional, gestión de personas, ¿no es cierto?, negociación, ¿ya? Y eso se logra, ¿por qué? Porque en el mercado laboral ya no tenemos estos currículums lineales que teníamos antes, hoy día son mucho más personalizados. Y hay una respuesta, ¿no es cierto?, a través de conocimientos, habilidades y actitudes. El conocimiento se fomenta con la comprensión de diferentes campos de estudio y se influencian y se van complementando entre sí, ¿no es cierto? Y van apareciendo estos aprendizajes basados en proyectos, donde se utilizan proyectos que requieren la aplicación de conocimientos de varias disciplinas para ir resolviendo, ¿no es cierto?, problemas complejos. Y van requiriendo de habilidades, ¿no es cierto?, habilidades que van necesitando tanto aquellas personas que se están formando como aquellos que están postulando a opciones laborales. Buscan personas que tengan un pensamiento crítico, que tengan una capacidad de analizar, de evaluar información de manera que sea eficiente, ¿no es cierto? Que no se sobrecarguen con información y noticias falsas, sino que sean capaces de tener un pensamiento crítico. Cuando a veces ponen dentro de las aptitudes que tienen en su currículum, pensamiento crítico es algo que yo, por ejemplo, no veo como alguien que lleva más de 20 años en reclutamiento y selección. Flexibilidad y adaptabilidad creo que es muy importante porque se desarrolla, ¿no es cierto?, cómo el trabajador o el futuro trabajador o el futuro estudiante, ¿no es cierto?, se va adaptando ante nuevas situaciones y requerimientos con facilidad. Por ende, es una habilidad que es bastante cotizada en el mercado, ¿no es cierto? Y va dentro de la mano de este entorno buca, este entorno cambiante, este entorno complejo. Y la resolución de problemas complejos, que es la habilidad de abordar problemas de manera multifacética y encontrar soluciones viables. Y cuando hablamos de multifacetismo, ¿no es cierto?, lo hacemos desde que no es aquella persona que toma toda la carga, ¿no es cierto?, y va hacia adelante resolucionando problemas, sino aquella persona que es capaz de ver el potencial dentro de los otros, distribuir, ¿no es cierto?, ir delegando funciones y poder generar, igual que en una orquesta, ¿no es cierto?, el que dirige la orquesta para poder llevar a cabo un proyecto en común. Entender que la colaboración también es una habilidad importante, el trabajar eficientemente en equipos que a menudo no se da mucho, hay mucha gente que aún le gusta trabajar de manera individual, que cree que logra las metas de manera individual. Hoy día la importancia está en los equipos multidisciplinarios. Y lo más importante de todo, la alfabetización digital, que es tener competencias para utilizar y entender las nuevas tecnologías de manera crítica y creativa, ¿ya? Y para esto hay que tener actitudes, mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Creer que las habilidades y capacidades se pueden ir desarrollando con esfuerzo y dedicación. Nada es fácil, todo tiene una complejidad, ¿no es cierto? Y para eso hay que ser curioso, hay que aprender de manera continua, hay que mantener una curiosidad intelectual, una búsqueda constante de conocimiento. Cuando yo les hablaba harto de la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse de los contratiempos y perseverar ante los desafíos, sin necesidad, obviamente, de estar redundando frente a la falla, sino que es realmente en qué fallé y cómo lo soluciono. Y algo que se nos olvida bastante con el mundo de la tecnología, porque el no estar con ustedes hoy día en una aula me genera una distancia. Hoy día me cuesta ser empático con ustedes y ustedes conmigo, porque esta distancia, esta conciencia global de entender y apreciar perspectivas culturales, ¿no es cierto?, diversas, no me lo permite la tecnología es fría. Para finalizar esta PPT, yo puedo decir que la educación en un entorno buca tiene que centrarse no solo en la transmisión de conocimiento, sino también ir desarrollando un conjunto de habilidades y de actitudes que preparan a los estudiantes, a los trabajadores, a la incertidumbre frente al cambio. Hoy día nosotros tenemos mucho miedo al cambio, pero si ustedes analizan, el cambio es la única constante. O sea, nosotros tenemos que entender que lo que es permanente va cambiando de manera muy rápida, muy agresiva, pero el cambio no, el cambio es permanente. Entonces, a veces queremos aferrarnos, ¿no es cierto?, a aspectos, a trabajos, a situaciones, y queremos que sea lo más estable y parejo posible.
Pero una persona que se va adaptando, que se va capacitando, que se va preparando, ¿no es cierto?, puede ir sobreviviendo y evolucionando en este mundo que les va rodeando. Hagamos un cambio de diapositiva. Yo aquí quiero pasar un poco rápido, y este es el contexto VUCA en la interdependencia global. Y rápidamente se refiere a la volatilidad, ¿no es cierto?, a la incertidumbre y la complejidad y la ambigüedad que va afectando y son afectadas por esta estrecha conexión entre países y mercado a nivel mundial. Hablamos de mercado a nivel mundial porque los mercados y las políticas fluctúan rápidamente. En Chile tuvimos un estallido social, ¿no es cierto? Cambió la economía, teníamos una economía pujante, hoy día la economía está bajando, tuvimos una guerra, tenemos una guerra, ¿no es cierto? Tenemos un conflicto, Ucrania-Rusia, tenemos Israel, ¿no es cierto? Palestina, que también, y eso va generando cambios, fluctuantes precios de las materias primas, y va alterando los mercados y la estabilidad económica de los distintos países, que nos va afectando incluso a nosotros, y que nosotros tenemos que ir saber, ¿no es cierto?, leer estos cambios. Y lo mismo en el mercado laboral, porque se van cerrando fuentes laborales, pero se van abriendo otras oportunidades. Hoy día, todo lo que tiene que ver con informática, análisis de datos, ¿no es cierto?, la big data, la inteligencia artificial, las metodologías ágiles, ¿no es cierto?, son el boom en las organizaciones porque entienden que tienen que moverse muy rápido. Y también entendemos que, ¿no es cierto?, que dentro de esta globalidad se van generando incertidumbres porque dijimos que lo único estable es el cambio. Entonces esto significa que vamos pasando por momentos complejos, ¿no es cierto?, donde son imprevistos, ¿no es cierto?, hay que generar estrategias, planificaciones, y para eso los gobiernos son fundamentales, ¿ya? Como buen profesor de políticas públicas, tenemos que generar políticas que ayuden a la estabilidad del país. Y esto es complejo. Es complejo porque entre las naciones y las empresas globales, ¿no es cierto?, hay un intrincado rol entre que somos amigos y somos enemigos, ya que las regulaciones del Estado, ¿no es cierto?, a veces no son positivas para la empresa, y esto va generando también ciertas dificultades y hacen que decisiones, ¿no es cierto?, sean cada vez más complejas y difíciles de entender. Por ende, y aquellas empresas que no son capaces de leer estas dificultades, obviamente van desapareciendo del mercado. No necesariamente porque hay una mala administración, sino porque mantienen una estrategia, mantienen una visión, una misión, una organización de manera rígida, y se entiende que hoy la rigidez lo único que provoca es finalmente que estas organizaciones se terminen destruyendo, terminen colapsando, ¿no es cierto?, y yéndose a bancarrota. Hagamos un cambio de diapositiva. Y ahora nos vamos de lleno a lo que es el desafío de los liderazgos de equipo, el liderazgo en sí, porque el contexto VUCA presenta desafíos de liderazgo de equipo, que son únicos y debido a que existe una volatilidad, una incertidumbre, una complejidad, una ambigüedad en el entorno moderno. Los líderes deben gestionar las expectativas y la moral del equipo en medio de cambios que son rápidos y a menudo son bastante drásticos. Y esto requiere flexibilidad y la capacidad de pivotar, ¿no es cierto?, rápidamente las estrategias del equipo, ¿ya? Y cuando hablamos de incertidumbre, estás frente a estos líderes que toman decisiones con información limitada o incompleta, ¿ya? Lo cual puede exigir, ¿no es cierto?, una tolerancia de riesgo y un enfoque que sea proactivo para identificar y que vaya mitigando, ¿no es cierto?, estos posibles problemas antes de que ocurran. También se van generando fallas dentro de nuestra incertidumbre, pero estos nuevos líderes tienen que ser capaces de resolver. Hoy día, aquellas personas, ¿no es cierto?, que eran bastante reflexivas, que eran muy analíticas, la verdad es que dentro de este ambiente cambiante de toma de decisiones que son bastante trascendentales para la organización, deben hacerse rápido. Por ende, aquellas personas, y por eso la Big Data está muy fuerte dentro de los mercados, porque yo necesito contar con información que sea precisa, acotada y rápido. Y eso me permite tomar decisiones. Y hay una complejidad que van teniendo los líderes, que comprendan y manejen una red de factores que están interconectados. Tienen que ser capaces de simplificar la complejidad para su equipo y establecer claridad, dirección y tranquilidad. Y hay situaciones que obviamente son ambiguas, que se van a provocar, y los líderes en estas situaciones tienen que ser decisivos, incluso cuando el camino a seguir no es claro. Y para eso se necesita fomentar este entorno de creatividad dentro de la organización, porque la innovación no va a florecer, no va a crecer, y
si no permitimos, ¿no es cierto?, que existan estas instancias de creatividad. Y para esto, los equipos tienen que ser potenciados para que puedan encontrar soluciones a problemas que a veces no están ni definidos ni claros. Y en el contexto BUCA, los líderes exitosos son aquellos que comunican de manera efectiva, que inspiran confianza, que empoderan a su equipo y que están equipados para manejar la incertidumbre y fomentar la resiliencia organizacional. Vamos a la diapositiva 10. Acá, en esta diapositiva, yo quiero enfocarme en la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Sabemos, en resumen y rápidamente, que la tecnología evoluciona rápidamente, ¿no es cierto? Y resulta una volatilidad que es significativa en los mercados y en la industria, y las empresas pueden experimentar ascensos y caídas rápidos, así como un crecimiento explosivo. Y la incertidumbre es siempre emergente. Hay sectores, ¿no es cierto?, donde es imposible prever o determinar qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? No se puede prever una guerra, no se puede prever un estallido social, ¿no es cierto? Y eso va generando escenarios complejos. La digitalización a menudo va a implicar siempre integrar sistemas que no siempre son sencillos, muchas veces son complejos. Por ende, la gestión de grandes volúmenes de datos, la navegación por este entramado de ciberseguridad, hoy día está muy en boga la ciberseguridad, la privacidad, el cumplimiento, ¿no es cierto?, de regulaciones, va añadiendo cada vez más capas de complejidad en estas operaciones empresariales, y ahí hay una oportunidad laboral, ¿ya? Por ende, es importante ir leyendo el mercado, ir aprovechando estas oportunidades laborales, que no necesariamente a veces se provocan, ¿no es cierto? Podemos partir desde una carrera técnica, desde un curso, y de ahí ir especializándonos, ¿ya? Eh, yo la verdad es que, si ustedes pueden ver, mi malla curricular es bastante abultada, pero yo partí con una carrera técnica, y esa carrera técnica me abrió las puertas, me recibió IPLASEX, y de ahí yo seguí estudiando, y seguí capacitándome, y hasta el día de hoy, independiente de mi carrera, ¿no es cierto?, como funcionario público, soy docente en una universidad, y también soy estudiante. O sea, que nunca pierdan la capacidad de ir adquiriendo nuevos conocimientos, de ir aprendiendo, de ir conociendo, y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, ir insertándose, ir adelantándose a este cambio, ¿no es cierto?, este entorno que va desarrollándose y que exige un liderazgo que sea ágil, adaptable, un liderazgo que sea digital, ¿no es cierto?, de esta cultura empresarial, que siempre promueva la innovación, que sea de manera constante, que sea una fuerza laboral que esté dispuesta a aprender y a recalificarse continuamente para mantenerse al día con estas nuevas herramientas y procesos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es una diapositiva que viene ahora, a mí me gusta bastante porque es el paso del concepto de líder a ejercer liderazgo, y refleja una evolución significativa en cómo comprendemos y cómo ponemos en práctica el liderazgo dentro de la organización, y vemos los aspectos que son centrales, ¿no es cierto?, de esta transición. Primero, tradicionalmente el líder como posición, históricamente el término líder se refiere a un título dentro de una organización, que es una designación, ¿no es cierto?, para individuos en roles de alto nivel, que mantienen un poder de autoridad, ¿no es cierto?, para toma de decisiones y dirigir a otros. Y se centra en el individuo, por ende el liderazgo en ese aspecto es visto como un conjunto de atributos o cualidades que son inherentes a la persona, ¿ya?, y que están reflejados o asociados al carisma y a la toma de decisiones. Por ende tiene una jerarquía, porque la estructura típicamente es jerárquica, y los líderes dicen que están en la cima y que dirigen a los empleados a través de una cadena de mando. Y hay control y dirección, porque el líder a menudo es la fuente principal de la estrategia de la dirección, y su palabra final es la que vale en la toma de decisión. Pero está la transición a ejercer el liderazgo. Ejercer el liderazgo es un concepto que es mucho más dinámico y se enfoca en la acción y la influencia, ¿no es cierto?, independiente de la posición oficial que tenga. Puede que no sea el jefe, pero puede que sea el líder y ejerza el liderazgo dentro de la organización. Porque es una capacidad que se puede manifestar a cualquier nivel y se centra en la influencia. El liderazgo se entiende como la capacidad de guiar, de influir al otro, independientemente de cuál es mi rango. Y eso me permite colaborar, porque se enfatiza la importancia de trabajemos juntos hacia objetivos comunes, y el liderazgo es visto como una actividad de carácter colectiva, no individual, y empoderamos a las personas. En lugar de controlarlos,
El liderazgo moderno trata de empoderar a los miembros, darles la libertad para que creen, darles la libertad para que puedan entregar, ¿no es cierto?, aquella experiencia, hacer que estos miembros del equipo tomen la iniciativa y aporten. Y esto tiene implicaciones de la transición. Esta transición tiene varias implicaciones dentro de la organización. Primero, hay un desarrollo del liderazgo, ¿ya? Las organizaciones ahora, hace poco, invierten en el desarrollo del liderazgo a todos los niveles y reconocen que los empleados en cualquier posición pueden mostrar liderazgo. Estamos cambiando la cultura organizacional. De a poco, ha costado bastante, pero muchas empresas están promoviendo una cultura que valora la participación, la innovación, la responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Aspectos como diversidad, inclusión, en un enfoque de liderazgo, también van a fortalecer la diversidad de pensamiento, ¿no es cierto? Y la exclusión, ya que todos tienen la oportunidad de liderar en diferentes contextos y diferentes proyectos. La forma en que nos adaptamos, la resiliencia, la organización, se vuelven cada vez más adaptativas, son resilientes. Cuando fomentan el liderazgo a todos los niveles, especialmente en estos entornos VUCA. Y el liderazgo situacional, que se reconoce como el liderazgo que es efectivo, que depende de un contexto de circunstancias y no solo de las personas en la posición de liderazgo. Para finalizar, puedo decir que el cambio de ser líder a ejercer un liderazgo se refleja en una comprensión más matizada de cómo puedo guiar y motivar a las personas hacia un enfoque más inclusivo, más adaptativo y participativo, y voy preparando a la organización para que entienda que esta debe ser más flexible y más resiliente en un mundo que está en constante cambio. Cambiamos de diapositiva. Bueno, ahora viene vienen las preguntas, me imagino, si hay hay algún alumno que tenga eh, alguna pregunta, que quiera participar. Sí, aquí Eduardo tenemos preguntas. Mira, quiero leer primero la pregunta de Catalina Mujica que nos acompaña. Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta. Dice lo siguiente, en este contexto de BUCA, ¿qué rol juega la metodología de la gestión del cambio y las metodologías ágiles? Sí. A ver, en este nuevo entorno de cambio, ya, van de la mano. Estas nuevas metodologías nacen por este nuevo entorno VUCA. Este nuevo entender cómo se está desarrollando la globalización y la tecnología me llevan a generar qué metodologías puedo utilizar para poder aportar dentro de mi organización y cómo me puedo ir adaptando. Y vienen estos cursos de metodologías ágiles que me permiten, y sobre todo en el área de proyectos, yo que trabajo con muchos proyectos, me permiten determinar cuáles son los cambios, dónde vamos desarrollando, ¿no es cierto?, cómo nos adaptamos. Hoy día el entorno de proyectos tiene que ver mucho también cómo se está dando los cambios a nivel social. Y estas nuevas metodologías ágiles, pensadas en este entorno VUCA, me permiten adaptarme. Por eso las metodologías ágiles hoy día son el boom. Si a mí me preguntan dentro de las organizaciones, ¿ya? Sobre todo cuando postulamos a trabajos, se está requiriendo mucho metodologías ágiles para puestos que son, a veces la gente cree que son muy insignificantes, que son desde un project manager junior, ¿no es cierto?, hasta un asistente de corporativo, ¿ya? Una secretaria, ¿no es cierto?, que maneje metodologías ágiles dentro de la docencia también. Entonces, entendemos que este entorno, ¿no es cierto?, este entorno VUCA, cambiante, el que debo ir, porque debo adaptarme, ¿no es cierto?, tiene ciertas metodologías o sistemas que me permiten, y dentro de eso están las metodologías ágiles. No sé si... Súper, buenísimo. Sí, creo que se entiende bastante bien, Eduardo. Oye, le damos la bienvenida a Javiera Flores, gestora de contenido del equipo de vinculación con el medio de Plasex, que también va a interactuar con nosotros. Hola a todos. Bueno, Ya. no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Sí, Patricio Hernández está levantando la mano, así que le vamos a permitir abrir su micrófono. Ahora sí. Patricio, te escuchamos.
Puedes activar tu micrófono sin problema. Dice Súper. que fue por error. Me Ok, parece que hay otra entonces pregunta. le damos el pase a Bárbara Valdés, que también tiene la mano arriba. Yo tengo, bueno, la había escrito ahí en el chat, pero tengo una duda en cuanto a la relación del liderazgo buca, de qué esperan las organizaciones de un candidato y si pudiese dar algún tip con respecto a la postulación también. Sí, sí. ¿Se escucha bien? Está muteado. A ver, me estás preguntando la relación del liderazgo buca y qué es lo que están buscando de los candidatos, ¿no es cierto?, en las organizaciones y cuáles son los. Primero quiero entender un poco que entiendan que el entorno buca en las organizaciones modernas están buscando candidatos que puedan navegar de forma efectiva, ¿no es cierto?, en un ambiente que sea de incertidumbre, que sea complejo, que sea hostil, que sea ambiguo. Y hay tips, ¿ya? Por ejemplo, ejemplos concretos como la capacidad, ¿no es cierto?, de adaptarse y ser flexible en estrategias o planes a cambio inesperado. O sea, cuando me preguntan qué tips puedo entregar yo, ¿no es cierto?, para frente a una entrevista laboral, cuando me preguntan, lo más importante es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no es cierto? Tener la capacidad de pensamiento crítico, prepararse para discutir cómo se evalúan o cómo se resuelven situaciones complejas y se toman decisiones de manera informada y resolver el problema. La comunicación eficaz, ¿ya? Sobre todo ahora que los medios son un poco ambiguos. Y aquí se describe donde se ha tenido que liderar equipos sin tener toda la información clara, ¿no es cierto? Y aquí tú puedes describir cómo has logrado guiar un equipo hacia un objetivo común, ¿ya? Por ende puedes ir describiendo situaciones. Esta es una pregunta muy habitual dentro de una entrevista, que es, ¿has liderado equipos? ¿Ya? Y esto busca dos aspectos. Primero, si tienes la capacidad de trabajar en equipo, si te sientas cómoda trabajando en equipo. Y un segundo aspecto es cómo los has liderado. ¿Ya? La capacidad de resiliencia es muy importante. Es compartir experiencia de dónde has perseverado frente a desafíos que han sido significativos, fracasos que has tenido y que has aprendido de ellos, donde has resaltado también habilidades de gestión de cambio, ¿cierto? Donde dentro de una organización has logrado a través de la resiliencia, ¿no es cierto?, implementar nuevas iniciativas que te han permitido, ¿no es cierto?, generar un cambio. La competencia que sea cultural y global, a modo de ejemplo, cómo has trabajado efectivamente con equipos o clientes de diferentes culturas, geografías, o incluso que tengan una condición física distinta, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que el tema de la inclusión está muy en boga, que tenga una capacidad, una visión estratégica que muestre cómo se ha ido desarrollando, contribuyendo a la estrategia a largo plazo, cómo nos hemos ido o te has ido adaptando en este entorno, ¿cierto?, cambiante. La innovación es sumamente importante, cómo yo soy capaz de fomentar la innovación en la organización. Y aquí importante y como tips, hablar de las veces que has impulsado un cambio y cómo has ido adoptando diferentes enfoques creativos para resolver problemas complejos. Y para finalizar, yo creo que el liderazgo colaborativo, explicar cómo eres capaz de colaborar con el otro, independiente que quizás no has liderado un equipo, ¿no es cierto? Has participado y has logrado hacer que ese equipo, sin ser el líder, ¿no es cierto?, formal, ha logrado algún objetivo o alguna meta. Porque las organizaciones valoran a todos estos candidatos que pueden liderar en tiempos de estabilidad, pero también en tiempos de crisis. Y también pueden mantener una dirección clara, ¿no es cierto?, que son capaces de motivar a su equipo, de llevarlos al cambio sin incertidumbre y que lógicamente son un ancla o cuando está todo mal, ¿no es cierto?, hay un faro en el caos y ese es el líder buca. Muchas gracias, Eduardo, por la respuesta y también muchas gracias a Bárbara por su participación. Dentro de las preguntas y respuestas de la sección aquí en la plataforma tenemos otra pregunta de un asistente anónimo. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos para trabajar en equipos interdisciplinarios?
interdisciplinarios, perdón. A ver, los principales desafíos en equipos interdisciplinarios, primero, es la capacidad de empatizar con el otro, tener la capacidad de poder escuchar, ¿no es cierto?, en estos equipos, que cada persona es un mundo y un universo, siempre seas líder o no seas líder, hay que entender que cada persona es un universo distinto, esa persona tiene habilidades y competencias. Y para eso, como buen líder, yo tengo que tener la capacidad de ser ese pegamento, ¿no es cierto?, que interconecta estos grupos complejos. Y eso me permite ir conociendo. Por eso es importante entender que la persona no es un número, que la persona es un ente tan complejo que yo para poder potenciarlo, desarrollarlo dentro de la organización, tengo que conocer su fortaleza, sus debilidades, su capacidad de resiliencia, qué elemento es el que me aporta dentro de la organización. Cuando yo soy capaz de conocer a una persona a ese punto, puedo potenciarlo y guiarlo dentro del entorno e ir complementándolo con este equipo. Por eso, el que sea capaz de leer, y no necesariamente, lo he dicho de forma incansable, no necesariamente tengo que ser el líder formal dentro de la organización, ¿ya? Puedo ser aquella persona simplemente que tiene la capacidad, o la gente lo ve como este faro, ¿no es cierto? Como esta persona que en momentos sumamente complejos mantiene la tranquilidad y va dirigiendo, ¿no es cierto?, la organización. Y esto es igual que un tablero de ajedrez. No se trata de que las personas las ocupemos como peones, pero sabemos que el caballo se mueve en L y es muy potente para ciertas jugadas. Sabemos que la reina se desplaza por todo el tablero, entonces la puedo ocupar de manera estratégica para situaciones más complejas. Cuando yo conozco cuál es la funcionalidad de cada una de mis piezas, yo puedo generar, ¿no es cierto?, este entorno en equipo multidisciplinario, lo puedo potenciar, y finalmente eso, y aquí hay un concepto súper mal arraigado que tenemos, que es que a veces los líderes no se hacen, o sea, tratan de mantener la atención porque sienten que el delegar va a hacer que pierdan este estatus dentro de la organización. O sea, este jefe, ¿no es cierto?, que los trabajadores dan muchas buenas ideas y se empodera de las ideas y no los hace partícipes ni tampoco les da el crédito, ya simplemente para mantener un estatus. Hoy día esa clase de jefes y esa clase de líderes, la verdad es que está bastante en el pasado, las organizaciones no están buscando dentro de los perfiles, si ustedes se fijan, a veces creo que LinkedIn no es una red a veces mucho para buscar trabajo, pero yo la he analizado bastante y hay muchas personas de cierta edad que mantienen currículum que son muy rígidos, que uno a través de las conversaciones que va teniendo por estas redes cuando a uno le solicitan trabajo, son muy estructurados, no son abiertos al cambio. Entonces, yo creo que toda esta vorágine, ¿no es cierto?, de, de características son las que permiten finalmente entender bien este entorno, potenciar estos equipos multidisciplinarios, ¿ya? A través, ¿no es cierto?, de este entorno, es comprender el entorno, poder trabajar estas metodologías, potenciar a mi equipo y poder lograr los objetivos de la organización. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también, es anónima también. Dice, ¿cómo crees que se puede generar más empatía en estas situaciones virtuales? Ahí es bastante complejo. Creo que hemos perdido bastante la conexión con el otro. Este mundo virtual, de hecho, si ustedes se fijan, hoy día una cena familiar es siempre con un dispositivo electrónico en la mesa. Nosotros no nos desconectamos de este mundo digital, virtual, impersonal. Hoy día me pasó algo muy curioso. Yo tengo los dedos grandes y mandé un mensaje y se me apretó la mayúscula. Y la otra persona me pone, ¿por qué me gritas? Y claramente yo hoy día estaba súper contento y no tenía intención de gritar absolutamente a nadie. Y eso les demuestra a ustedes que hay una despersonalización, ¿no es cierto?, de este vínculo que se genera cuando yo me paro en una sala de clase, soy capaz de tocarte el hombro, soy capaz de sentarte, mirarte a la cara y escucharte. Hoy día yo soy docente, de repente me toca hacer cátedra y no tengo cámaras prendidas. Y probablemente ningún alumno me está poniendo atención y eso hace que cada vez nos vayamos desconectando más del otro. ¿Cómo logramos ¿Cómo logramos empatizar, cómo logramos captar al otro? Primero, yo creo que hay que hacer un cambio educacional profundo. Hoy día no basta con impartir contenido, no basta con
repetir, ¿no es cierto? Cuando me toca enseñar legislación laboral, a mí me gusta partir mucho por la historia. ¿Por qué? Porque es decir, la ley 19.626, o en materia de, la verdad es que es bastante aburrido. ¿Cómo pretendo yo llegar a un alumno, ¿no es cierto?, dando contenido seco, puro, duro? Hoy día yo tengo que tratar de hacer entender a esa persona por qué es importante la legislación laboral, por qué son importantes sus derechos, de dónde nacen. Entonces, cuando yo a la gente le digo, fíjense que lo que ocurrió hoy día en Chile ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y aparece la cuestión social. Y esa fue la primera crisis social que tuvimos. O sea, no es primera vez que ocurre y no va a ser la última tampoco. Por eso, para evitar esta impersonalización, yo tengo que tratar de primero cambiar mi metodología, desde el docente, ¿no es cierto?, hacia los alumnos. Y en un enfoque laboral, yo siempre soy enemigo de las reuniones por Zoom, pero también soy enemigo de las constantes reuniones. Hagamos una reunión para no tener más reuniones. Típico video de TikTok. Y ahí nos damos cuenta en el fondo que tenemos que tratar de mantener siempre el contacto con el otro, que no hay nada reemplaza, la tecnología no va a reemplazar la empatía, la tecnología no va a reemplazar el mirarse a la cara, el darse la mano, ¿ya? Y eso siempre tenemos que tratar eh, de cuidarlo. Eh, Fíjense que yo soy egresado de hace muchos años de Iplasex, bastante tiempo, y yo todavía tengo contacto con mi tutora que de repente me manda un WhatsApp y me pregunta, Eduardo, ¿cómo has estado? Y yo cambié de teléfono, y digo, ¿quién será? Me dice, Eduardo, Diplasex. Oh, y fíjense que ese es un contacto que no tienen por qué tener. Probablemente a la tutora no le están pagando y no le pagan. Déjenme de mentiroso. No le están pagando porque me manda el mensaje a las 8 de la tarde y no es porque sea guapo, ¿ya? Sino porque finalmente ella siente una cercanía, porque me ayudó mucho en el proceso de titulación, porque generamos un vínculo y ella no quiso perder ese vínculo. Y hoy día, ese vínculo es lo que me tiene hoy día con ustedes acá. Podemos, yo puedo transmitirle un poco de este conocimiento, puedo entregarle estas nuevas herramientas que los van a ayudar a insertarse en un mundo que está bastante complejo y está despersonalizado. Por ende, a mí me toca hacer entrevistas, las odio, las entrevistas virtuales, porque no nada va a reemplazar a estar con una persona y más allá de la entrevista es conocer a la persona. Hoy día las organizaciones deslindan estos procesos de selección o reclutamiento a empresas que son bastante impersonales. A mi parecer, yo que llevo casi 25 años trabajando, ¿no es cierto?, en el área de reclutamiento y selección. Yo cuando tengo que hacer reclutamiento y selección para mi organización, me gusta ver a las personas a la cara, me gusta conocerlas y conocer la historia más allá del currículum académico, porque todos mienten, en el fondo, en un currículum, eh, pero toda la persona la conoce. Y yo creo que no hay que perder eso. Recuperarlo está bastante difícil porque hoy día la tecnología lo vemos desde la casa hasta el trabajo. Y si bien es potente, porque hoy día fíjense que yo sin moverme de mi escritorio puedo estar en un museo en Louvre y puedo estar en clase en la Universidad de Navarra en España. Es maravilloso, pero eso también me genera una pérdida de la conexión, de la calidez, que no se debe nunca perder. Por eso, eh, si tienen jefatura, si pueden lograr, siempre traten de mantener ese contacto. Yo tengo una tradición aquí en mi oficina, el día viernes es día de reunión, mentira, es pelambre. El día viernes nos juntamos con todo mi equipo y pelamos. Inoficioso, sí, pero fíjense que es un momento de esparcimiento, es un momento de a veces de decirnos las cosas que no queremos decirnos porque no queremos herirnos, pero lo decimos echando la talla. Y la verdad es que el autocuidado también parte de el escuchar al otro, el de ser capaz de poder llegar, de mirarlo a los ojos, de decirle, me preocupa lo que estás pasando, independiente que estemos detrás de una pantalla. Por eso a veces yo pierdo el tiempo y me han retado en la universidad, pero yo les digo, chiquillos, prendan las cámaras. A usted no lo conozco. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta hacer? Y de ahí parto mi clase. Y voy generando vínculos con mis alumnos que hoy día vamos perdiendo de a poquito, pero les repito, hay universidades, institutos, ¿ya? Dentro de eso está Iplasex, que ha sabido leer muy bien este cambio tecnológico y ha sabido llegar a los alumnos. ¿Ya? No es tan impersonal. Aquella persona que
si se sienten abandonados, no es así. Yo he estudiado, de verdad, he pasado por todas las universidades y todos los institutos. Tengo postítulo en todas las universidades. Y hay universidades que yo les tengo, o institutos que les tengo mucho cariño, porque la verdad es que siempre han mantenido un acompañamiento. Yo tengo un instituto que es muy modesto, que es el Instituto Senco. Y egresé hace millones de años, y hasta el día de hoy me llaman, me preguntan, y ese vínculo nunca se debe perder. Y yo invito a IPLESEX a no perderlo nunca, porque creo que ese es el sello que tienen con sus alumnos. Hoy día yo estoy acá por eso, si no, no estaría. No estoy hoy día en los H, no estoy en la Gabriela Mistral, no estoy en la Universidad de Chile, estoy en la Andrés Bello porque me pagan, pero, pero de forma por cariño, claramente estoy con ustedes. Qué bueno escuchar eso, Eduardo. Y justamente nosotros estamos enfocados en que este contacto jamás se pierda, ni con nuestros egresados, titulados, estudiantes. Vamos a ser comunidad, porque ya se empieza a formar esta sensación también. Y justamente ahí quería un poquito acotar y de alguna manera conectar, justamente que estamos en los procesos de la colaboración. Yo creo que esto de la tecnología, bueno, primero la pandemia, luego el tema antes, el estallido social en nuestro país llevó a un espacio que todos empezamos a ser un actor colaborativo, generamos una especie de nodo, que unos con otros entregamos información de manera muy genuina, muy colaborativa. Es lo que tú estás haciendo en este momento, Eduardo. Darnos a todos nosotros una información que para nosotros es muy, muy importante de manera generosa. Sin esperar nada a cambio, sino que tú sabes que esto va a servir mucho a otros, que va a quedar dentro de un espacio de grabación, que otros van a poder acceder a esto y de alguna manera le va a hacer bien a esa persona. Creo que desde ese lugar también podemos sacar lo mejor de la tecnología, porque ahora estamos todos conectados a través de nuestros dispositivos, red Wi-Fi, etcétera, utilizando la conectividad y la conexión, pero para un bien común. Y también hay que sacar lo mejor de los procesos presenciales. Entonces, yo un poquito para ir cerrando ya, Eduardo, y agradecer todo lo que nos ha entregado hoy día, reflexionar en torno a quedarnos con lo mejor de cada mundo, lo mejor de la tecnología, la virtualidad, que nos da este espacio, estar cada uno en un espacio más cómodo pero conectado, y cuando se necesite esta presencialidad, estar tocarnos, estar frente a frente y poder abrazarnos si es necesario, también tomar esos espacios de conexión. Así es que, sin más, también quisiera agradecer a todos los que estuvieron hoy día presentes en esta última charla de nuestra red laboral también, que termina, como les comentaba al comienzo, el día 19 de noviembre. Así es que como equipo de vinculación con el medio de IPLASEX, muy orgullosos de tener un titulado tan tremendo como tú, Eduardo, y muy agradecida también de haberte dado el tiempo y el espacio para colaborar en este espacio común. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres dar un último mensaje a nuestra audiencia. Bueno, yo agradecer esta instancia de poder compartir y poder entregarles conocimiento. Y un último mensaje es, no le tengan miedo al cambio. Mm, Creo que por cultura, por doctrina, a nosotros nos gusta la estabilidad. Ojalá un trabajo que nos volvamos viejos y ojalá nadie me mueva de ese trabajo. Pero no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a construir cosas nuevas, no le tengan miedo a seguir preparándose, seguir estudiando, seguir conociendo cosas nuevas. Hay muchos cursos gratuitos, muchos sí, cursos en línea. Aprovechen todo eso que está gratis. Hoy día, fíjense que hoy día se puede estudiar hasta un curso en Cambridge o en Oxford, gratuito, ¿ya? O sea, estamos hablando de la globalidad es impresionante. No le tengan miedo al cambio y siempre en constante perfeccionamiento y capacitación. buenísimo. Y quiero tomarme de tus palabras, Eduardo, para comentarle a la audiencia que nosotros tenemos disponibles todos nuestros cursos MOOC. También hay una variedad impactante de diferentes espacios donde pueden capacitarse y también hay que generar su insignia y poder lucirla en LinkedIn o donde quieran. Así que también quedan invitadísimos. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a nuestra audiencia que estuvo participando, generando ahí espacios también de preguntas que nos llevan también a la reflexión. Y por sobre todo, muchas gracias a ti, Eduardo. Quedamos conectados, no se termina acá nuestra conexión, sino que van a haber otras instancias próximamente que te invitaremos también a ser parte porque eres parte de IPLASEX. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan muy linda tarde. Que esté muy bien, muchas gracias. Un Nos abrazo. vemos. Un Chao, abrazo. chao, chao, Eduardo. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes y a Chao, todos los que chao. estuvieron. Gracias a ti.